Hola, bienvenidos a Conversaciones con Sentido. Soy Keila Cañizales y estoy aquí para acompañarte en este espacio de reflexión y transformación personal. Hoy quiero hablarte de algo que quizás resuene contigo, algo que parece motivarnos, pero que a veces nos paraliza. ¿Adivina qué es? La manía del perfeccionismo. Estamos conscientes que vivimos en una sociedad que nos impulsa constantemente a ser más productivos, más exitosos, más perfectos. Nos enseñan que todo lo que hacemos debe alcanzar un estándar altísimo. Las barras o las barreras o las líneas superiores son muy elevadas. Nos enseñan que todo lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene que ser importante y tiene que ser muy contundente. Y a veces, cuando no lo logramos, la sensación de fracaso es aplastante, es demoledora. Por aquí está la paradoja del asunto. El perfeccionismo no nos acerca al éxito, nos aleja de nuestra propia paz. Nos roba la capacidad de disfrutar, de sentirnos suficiente e inclusive de vivir auténticamente. Así que en este episodio vamos un poquito a revisar esa mentalidad de es todo o nada. Reflexionaremos un poco sobre el perfeccionismo y cómo nos puede limitar. Vamos a revisar de dónde viene eso y lo más importante, cómo empezar ese camino para soltar la perfección y empezar a abrazar, adivina qué, la belleza de la imperfección. Porque la magia de la vida no está en ser perfecto, sino en ser auténtico. ¿Me acompañas? ¿Qué significa ser perfeccionista para ti? ¿Qué piensas que es ser perfecto? A veces confundimos, qué sé yo, excelencia con perfección. Lo confundimos con hacer las cosas bien, hacer las cosas con calidad. Inclusive he escuchado esa frase por allí. Perfecto es hacer las cosas con calidad. Ajá, pero en realidad el perfeccionismo es como esa voz interna que dice, ¿sabes qué? No es suficiente. Sin importar cuánto hayas luchado, cuánto hayas alcanzado, cuánto hayas logrado. Es como una sensación de que tienes que demostrar constantemente tu valor. De que solo mereces amor, mereces respeto si cumples con esos estándares. Es como esa carrera de ser siempre la niña buena o el niño bueno que al portarse bien recibe el amor, recibe el cariño de sus padres. Podría ser. Ahora bien, el problema del perfeccionismo en sí mismo no es el querer mejorar, sino el miedo a equivocarte, el miedo al error. Incluso se esconde en esa manía del perfeccionismo. A veces podemos llegar incluso a postergar al famoso procrastinar. ¿Por qué? Porque decimos, ay, si no lo puedo hacer bien, mejor no lo hago. Si no me va a salir bien ahorita en este momento, no me va a salir perfecto como yo quiero, mejor no invertir tiempo en eso. ¿Y sabes qué pasa? Empezamos a agotarnos. ¿Por qué? Porque empezamos a postergar, empezamos a evadir con esa creencia de que no tengo el tiempo suficiente para hacerlo como yo quería. No termino haciendo nada. Y nos empezamos a agotar aún más, intentando cumplir expectativas que a lo mejor inclusive son irreales, son inalcanzables. Vamos como siempre a trabajar con historias, con ejemplos. Fíjate algo, una vez yo trabajé con alguien que siempre decía, si no puedo hacerlo perfecto, mejor no lo intento. ¿Adivina qué pasó? Eso lo llevó a dejar de perseguir sus sueños porque sentía que no estaba lo suficientemente preparado. Siempre tenía que estudiar más, aprender más, certificarse por aquí, certificarse por allá, y al final no hacía nada. ¿Sabes cuál es la verdad? Nunca nos vamos a sentir completamente listos, y eso está bien, pero tenemos que hacer las cosas, no paralizarnos esperando tener la última certificación, el último, ser la tapa del frasco para poder mostrar lo que tienes que mostrar. Recuerda que lo importante es no ser perfectos, pero dar un paso adelante. Muchos estudios, concretamente, déjame recordar el nombre, creo que es Hewitt, Paul Hewitt.
Muchos estudios demuestran que el tema del perfeccionismo a veces está vinculado, en su mayoría de las veces, con altos niveles de ansiedad, o porque es anticiparse, ¿sabes? Estás en el proceso de anticipación, de ahí viene la ansiedad, de qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, me va a salir bien. Inclusive, ¿sabes con qué? Con el famosa enfermedad del siglo XXI, que ya no es el estrés, ahora es el burnout. Entonces, en lugar de acercarnos al éxito, nos pone en un ciclo de autoexigencia y autocrítico tan elevado que nos desgasta. E incluso empezamos a sentir síntomas físicos que van en ansiedad, depresión o el famoso burnout. Así que la pregunta que quiero que te hagas en este momento: ¿en qué parte de la película de nuestra vida empezamos a creernos que solamente vamos a ser valiosos o que solamente vamos a ser amados si somos perfectos? ¿Dónde está esa película? Así que la raíz de esta situación es, ¿adivina qué? Las creencias. ¿Qué pensamos que es el éxito? ¿Y cómo el éxito puede estar vinculado directamente con mi propio valor? Entonces, como siempre, es el espacio de reflexión en el cual nos preguntemos, ¿de dónde viene esa idea que solo me van a amar, que solo voy a ser valioso si soy perfecto? Ahora bien, vamos con la otra contraparte. Soltar el perfeccionismo no significa que vamos a renunciar a nuestras metas, o que vamos a ser conformistas, o que vamos a hacer las cosas, coloquialmente hablando, para adelante, sin importar. No, 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 no. Lo que importa es identificar que soy un ser humano. Simplemente soy un ser humano. No significa que soltar el perfeccionismo no está vinculado con hacer las cosas de mala gana, de mala manera, no terminar las cosas que hago. No, no se confundan. Significa que voy a empezar a entender que soy un ser humano y que en lugar de estar apegada o sesgada con que todo tiene que ser perfecto, tengo que empezar a reconectar con la alegría de hacer las cosas, sin tener esa presión de que tiene que ser impecable, de que no me puedo equivocar. Así que el secreto está en recordar que tengo que hacer las cosas con calidad, que voy a hacer mi mayor esfuerzo. Ese es el punto. El reconocer que significa hacer mi mayor esfuerzo, o sea, me entrego en cuerpo y alma a la actividad, a la tarea, doy mi mayor esfuerzo sin que se convierta en una carga, sin darme como con un látigo y que yo sea impecable o implacable, las dos cosas, impecable, que no me equivoque, e implacable, que no me puedo equivocar incluso cometiendo un error, porque soy un ser humano. Yo siento que el secreto de todo esto está en que reconozcamos que somos seres humanos, señores y señoritas. Estamos en un mundo en el cual estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Así que es normal equivocarse y también es normal que sobre todo en las actividades que no soy un experto, es normal que tenga que volverlo a hacer, tenga que volverlo a repetir y no pasa nada. No hay unos ojos gigantes mirándome para señalarme de que lo hice mal. Eso es algo que está en nuestra psiquis. Así que tenemos que empezar a dejar que esos ojos acusadores, que a veces son los de nosotros mismos, que esos ojos acusadores empiecen poquito a poco a suavizarse y sean unos ojos que me miren con compasión. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Ok, Keila, ya tenemos claridad de que hay un problema aquí, hay una situación que resolver. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a la parte práctica. Lo primero que siempre, por donde vamos a arrancar siempre para empezar a soltar esa ansiedad o esa manía por la perfección, es cambiar tu diálogo. Una de las características del perfeccionismo es esa voz interna que nunca está satisfecha. Es esa voz que todo el tiempo está diciendo, epa, mejor, todavía no es suficiente, dale más, hazlo más. Bueno, vamos a cambiar esa voz. Vamos a empezar a cambiar esa forma de hablarnos a nosotros mismos. Así que cuando te des cuenta que está siendo muy duro contigo, que no te estás permitiendo descansar, que lo borras, lo vuelves a hacer, lo vuelves a empezar, haz una pausa. Te invito a hacer una pausa y pregúntate a ti mismo, esto que estoy haciendo, de la manera como me estoy tratando, de la manera que me estoy autoexigiendo, yo se lo diría también así a alguien que yo amo. O sea, en vez de decirme a mí mismo, nunca hago nada bien, simplemente empezar a decirme, estoy aprendiendo y en cada intento lo voy a hacer mejor.
es importante que recordemos que, yo se los he dicho en otros episodios, es importante que recordemos que nuestro diálogo interno, nuestras conversaciones privadas, entendiendo por conversaciones privadas aquellos espacios donde hablamos solos con nosotros mismos, simplemente atesoran, no, simplemente no por simpleza de que no sea importante, sino que son la principal fuente de cómo empezamos a configurarnos. Nuestro cerebro nos escucha, señores. Nuestro cerebro está ahí en ese diálogo interno, aunque usted no exprese palabras, pero ese diálogo interno, esa forma de vaca rumiando las ideas desde un espacio de maltrato emocional con usted mismo, su cerebro está estableciendo esas conexiones neuronales. Entonces, de alguna manera, todas mis respuestas emocionales van a estar vinculadas con ese diálogo interno. Entonces, vamos a cambiar la forma como nos hablamos. Y al cambiar la forma como nos hablamos a nosotros mismos, esas conversaciones privadas, les garantizo que empiezan a trabajar más en su propia compasión. Y cuando soy compasivo conmigo mismo, adivina qué, también soy compasivo con los demás. Ok, vamos al paso número 2 o a la segunda herramienta que podemos utilizar para empezar a abrazar nuestra imperfección, amar nuestra imperfección. Vamos a trabajar un poquito en qué significa el éxito. ¿Cuál es la definición que tienes de éxito? En lugar de buscar resultados perfectos, ¿por qué no te enfocas en los avances, en el progreso y en lo que vas aprendiendo en el camino? Así que es importante que empieces a mirar cuáles son los desafíos a los que te enfrentas y cómo miras esos desafíos. Celebra los avances. El resultado es importante, claro que sí, pero también celebra los avances, celebra cada avance. Entonces trata de conectar más con las cosas que hiciste bien, por pequeñitas que sean, por las cosas que te das permiso de hacer y por esas pequeñas victorias que al final la suma de esas pequeñas victorias van a ser el tesoro mayor, porque son las que están haciéndote ser conscientes del progreso que estás haciendo. Recuerda que el éxito no está en hacerlo todo perfecto, sino en avanzar con autenticidad y sobre todo estando claro que estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Otro paso importante es dejar de tener tanto miedo al error. Nos aterra equivocarnos. No sé si es que tiene que ver con la escuela, puede ser que sí. En la cual si te equivocabas haciendo la suma o te avergonzaban en el salón de clases o si no sabías manejar bicicleta y te caías, se burlaban de ti. No sé de dónde viene el error, de dónde está el miedo a equivocarnos. Incluso a veces pensamos que el error significa que somos un fracaso. No, es todo lo contrario. Viene otra vez el tema de cómo le damos una carga semántica a las palabras o una definición o un significado más bien que no lo tiene. Los errores no son fracasos, son maestros. El perfeccionismo nos lleva a tenerle miedo al fracaso o al tenerle miedo al error, disculpen. Pero en realidad cada error nos está acercando más a lo que queremos lograr. Ahí me gusta todo lo que tiene que ver con la filosofía oriental y recuerdo mucho que me lo dijeron hace muchos años, un koan son como pequeñas frases o poesías, vamos a decirlo así, frases que son como de profunda reflexión. Entonces hay un koan que decía, no existe un solo error en 1000 intentos. Y eso justamente me lo dijo un maestro, me lo dijo cuando estaba yo practicando caligrafía china, que uno está como queriendo que quiere hacer las cosas bien. Y él me dijo, no hay un solo error en 1000 intentos. Y eso es un koan. Y esa frase se me quedó en mi cabeza y wow, tiene una gran profundidad. Porque es cierto, no existe un solo error en 1000 intentos. ¿Por qué? Porque cuando cometes un error, que para ti es un error, pero no, al final no lo es simplemente que no salió bien a la primera y eso va a ser aprendizaje para la siguiente vez que lo intentas. Y después no te salió como esperabas, vuelves a la tercera. Imagínense cuando uno hace un postre, en el caso de que seamos mujeres o un hombre que vaya a hacer alguna actividad. Cuando vamos a hacer un postre, puede ser que a la primera vez que haces el postre no te queda perfecto como tú querías, pero lo vuelves a intentar. Así que el idea es estar consciente de que el error, aunque sea que me haya afectado, porque de repente quería que me saliera bien a la primera, pero todo lo contrario, me deja aprendizaje. Siempre lo importante es mirar o pararse de un espacio donde sea compasivo y donde entienda que no tengo que hacerlo perfecto.
Entonces empiezo a mirar qué es lo que voy aprendiendo. Y ese aprendizaje acumulado, adivina qué, al final me va a llevar a ese logro o esa expectativa que tengo conmigo. Entonces, en vez de decir, oh, me salió mal, sabe horrible. No, tengo que decir, ok, mira, este postre no me quedó como pensaba. Mira, ya aprendí que no le debo echar tanta cantidad de harina, que debo echarle menos azúcar, qué sé yo. Entonces quiere decir que tras ese error que yo catalogo como error en ese momento, o que en ese momento que lo que me pasó, lo vi como que, no lo pude hacer bien, es todo lo contrario. Es, oye, aprendí algo nuevo, así que el día es, el día no. El secreto está en cómo enfoco las cosas. Desde qué lentes me pongo para mirarme a mí mismo. Así que en otras palabras, hablando del perfeccionismo, el perfeccionismo, señores y señoritas, es una trampa. Pero ¿sabes qué? No tienes por qué quedarte allí. Cuando eliges soltar esa presión de ser perfecto, te abres a vivir con ligereza, autenticidad y más aún con alegría. Así que vamos a abrazar esa imperfección que además es maravillosa. Cuando te entregas a que eres imperfecto, ¿sabes qué? Se te quita de encima una carga tan pesada, empiezas a sentirte más libre porque te dan el permiso de equivocarte y no va a pasar nada con equivocarte. Así que, ¿qué quiero hacer contigo hoy? Pues nada, invitarte como siempre a que compartas o que empieces a trabajar en esas herramientas que te compartí yo. Empieza, por supuesto, el secreto de todo cambio empieza cuando cambias tu propio diálogo interno. ¿Ok? La forma como te hablas a ti mismo es la principal herramienta que tienes a tu favor. Entonces, conviértete en tu mejor amigo, no en tu peor enemigo. Ese es el primer paso. El segundo paso, celebra tus progresos. No mires tanto el resultado, no mires tanto a dónde vas a llegar. Como digo yo, deja de mirar la meta y empieza a disfrutar el camino. Y por supuesto, convierte tus errores en grandes maestros. Extrae de ese error, aparente error, atrae cuál es el aprendizaje que se esconde detrás de él. Y empieza, recuerda, un pequeño paso, un paso a la vez, pero recuerda que ese paso que estás dando es en dirección ¿a qué? Hacia ti, a ser más auténtico, más amable, más amoroso y más, la palabra que quiero usar es más aprender a contenerte. ¿Ok? Tienes que ser la principal fuente de contención, tienes que ser tú mismo. Gracias. Gracias por acompañarme en este episodio de Conversaciones con Sentido. Como siempre, si esta reflexión, si estas palabras, si este espacio que está acá resonó contigo, por favor, compártelo. Compártelo con alguien que a lo mejor necesita recordar que no tiene que ser perfecto para ser amado, que no tiene que ser perfecto para ser valorado y que no tiene que ser perfecto para sentirse que es suficiente. Ya somos suficientes. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos cómo vivir con más sentido y propósito. Gracias por estar aquí. Un abrazo.